Yo no nací así, como consecuencia de una bacteria llamada meningitis meningocócica, pues me tuvieron que amputar manos y pies y a día de hoy pues también soy trasplantada de riñón. A ver, esto es una enfermedad que se transmite básicamente por la saliva y todo sucede porque de la noche a la mañana empiezo a encontrarme súper mal, en lo que para mí pues transcurrieron horas porque yo había estado durmiendo. En realidad fueron 10 días en un coma inducido. Las primeras 24 horas pues estuve al borde de la muerte, tuve entre 6 y 8 paradas cardíacas. A mis padres les llegaron a decir que se despidieran de mí para siempre. Yo en el momento que me despierto tengo las manos y los pies negros y yo pensaba pues que sería como la típica postilla que te sale después de algún tipo de herida y digo, bueno, y sin embargo pues en septiembre estaba entrando en quirófano para que me amputaran manos y pies. Cada prótesis cuesta 85.000 euros cada mano y cada pie 11.000. Entonces yo a día de hoy cuando cierro la prótesis o abro la prótesis lo estoy haciendo como lo hacía con mi mano de carne y hueso. Hago surf adaptado y a día de hoy soy 4 veces campeona de España, 1 vez campeona de Europa y el año pasado conseguí por fin el oro mundial. A lo largo de mi cuerpo pues tengo 29 operaciones. Estuve 5 meses en un hospital. A mí me critican mucho. Y empleé todo eso que a priori normalmente se piensa que es algo negativo. Dije, esto es una virtud para mí y lo voy a conseguir. Yo tengo un lema que utilizo en todas mis charlas y mis conferencias y es: perdí manos y pies, pero sé que con cabeza, coraje y corazón no existen los límites. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En este caso tengo a una persona súper especial que tenía muchísimas ganas de grabarlo. Nos ha costado su tiempo porque es una persona súper ocupada. Y menos mal que su madre es un amor y al final entre las dos pues han conseguido hacerme un huequecito. Primero tengo que darle las gracias al Club de Golf Santa Clara porque es donde estamos grabando y sin ellos pues no estaríamos aquí, estaríamos a lo mejor en la calle grabando, quién sabe. Pero bueno, como ya he dicho, tenemos una persona súper especial. Hoy estamos con Sara. ¿Qué tal, Sara? Bien, ahora es cuando ha entrado el nervio, la verdad. ¿Sí? Sí. El que estaba nervioso era yo. ¿En qué No, quedamos? pues ahora se ha hecho el silencio aquí. Llevamos una dinámica de hablar y de repente he notado como la presión. Pero bueno, yo creo que poco a poco se irá quitando. No, ya verás que vais súper bien. Yo suelo empezar el podcast un poquito de presentación. ¿Quién es Sara? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? Un poquito Vale. de tu historia. Pues me llamo Sara Almagro, tengo 24 años, soy estudiante de Derecho, hago surf adaptado y también hago conferencias. ¿Por dónde comienza todo? O sea, si nos vamos un poquito atrás. Al principio. Bueno, pues todo comienza un 22 de julio de 2018. Dentro de poco haré 6 años en esta situación. Yo no nací así, como consecuencia de una bacteria llamada meningitis meningocócica, pues me tuvieron que amputar manos y pies y a día de hoy pues también soy trasplantada de riñón. Y todo sucede porque de la noche a la mañana empiezo a encontrarme súper mal, con dolores de cabeza, fiebre, vómitos, y es cuando mi madre decide llevarme al ambulatorio. Allí me dicen que tengo una gastroenteritis y me mandan para casa con una medicación un poco rara que era para evitar que yo siguiera vomitando. La noche más o menos la paso bastante bien, pero a la mañana siguiente, como amanezco muchísimo peor y la fiebre había llegado hasta 41, es cuando mi madre decide llevarme al hospital y allí me vuelven a diagnosticar una gastroenteritis y yo ya solo recuerdo que me pasaron a una habitación que creo que era como los dolores de barriga y haberme despertado en la UCI. Lo que para mí pues transcurrieron horas porque yo había estado durmiendo. En realidad fueron 10 días en un coma inducido. Las primeras 24 horas pues estuve al borde de la muerte, tuve entre 6 y 8 paradas cardíacas y a mis padres les llegaron a decir que se despidieran de mí para siempre porque estaba al borde de la muerte. Sin embargo, pues gracias a los médicos, en concreto a Jonathan, que fue el que se tiró toda la noche a mi lado intentando buscar la solución, pues consiguieron que la última reanimación saliera adelante y pues hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Que yo en el momento que me despierto tengo las manos y los pies negros y yo pensaba pues que sería como la típica postilla que te sale después de algún tipo de herida y digo, bueno, si estamos en agosto, para septiembre estaré de chill con mis amigos en la playa, surfeando, fiesta, universidad. Y sin embargo, pues en septiembre estaba entrando en quirófano para que me amputaran manos y pies.
Fueron 5 meses de hospital pues horribles, porque no sabes qué va a ser de ti el día de mañana, estaba muy frágil. Y a lo largo de mi cuerpo pues tengo 29 operaciones y entre ellas pues 17 injertos, distintas operaciones, trasplante de riñón. Y hubo un momento que yo dije, en la cama del hospital recién amputada, le dije a mi madre, yo voy a ser una inútil el resto de mi vida, nadie me va a querer, nadie me va a aceptar. Y la frase que he repetido un montón de veces y que para mí fue como un choque de realidad, que me dijo, ¿era Stephen Hawking un inútil? ¡Wow! Creo que justo en ese año Stephen Hawking acababa de fallecer, algo así, y dije, jolín, Stephen Hawking no era ningún tipo de inútil. Y yo no recuerdo haber como cambiado el chip ni nada, pero sí me dicen que hubo un cambio en mí y que la manera de afrontar el día a día pues les ayudó a ellos a poder seguir luchando por mí en este caso. Buah, vale. Vamos por partes Mucha porque información. hay cosas muy interesantes. Vale. Bueno, hay algo en concreto que quería mencionar, pero no quería cortarte, el tema del coma. Porque en uno de los últimos episodios, que fue con Pepe Soto, un hombre que era militar, y un compañero suyo estaba manipulando explosivos al lado suya y explotó, y entonces el compañero murió, él perdió la vista y perdió una pierna. Entonces él contó cosas súper interesantes que me llamaron muchísimo la atención, como por ejemplo, en el momento de la explosión, él se salió de su cuerpo y pudo verse a él mismo cómo le estaba pasando toda esa situación. Pero por lo que lo saco no es por eso, es porque después él estuvo, creo que fueron 12 o 14 días en coma, y él me contó cómo él lo recuerda perfectamente, esos 12 o 14 días, y en esos 12 o 14 días dice que llegó a un sitio de luz, un sitio en el que era todo amor, que era todo bueno, paz, que él no sentía odio, no sentía resentimiento ni miedos, que era todo bonito, y que vio como seres antropomórficos de luz, o sea, lo que siempre, por así decirlo, entre comillas, los voy a llamar como quieran, nos han vendido como el cielo, pero él sentía como que esos seres le transmitían cosas, se comunicaban con ellos, y a mí fue algo que me dejó totalmente, o sea, me dejó loco, no me esperaba en ningún momento que me fuese a contar algo así, y me gustaría que me contase un poco cuál fue tu experiencia en esos días, si viviste algo fuera normal o simplemente se apagó todo y se volvió a encender y no recuerdas nada. No, yo tuve sueños durante el coma. Incluso algunos fueron como premonitorios, porque recuerdo una de las veces que yo estaba como una especie de teatro andando y como que todas las extremidades me pesaban muchísimo. No. La gente como que me robaba todas las pulseras que yo llevaba, mi reloj. Y claro, cuando yo despierto yo no era capaz de levantar el brazo, mis pulseras y mi reloj habían desaparecido. Y eso era que los enfermeros, como consecuencia de lo que yo estaba sufriendo en ese momento y me estaba inflando como un globo, me lo tuvieron que quitar. ¿Qué dices? Entonces fue un poco raro y cosas así. También estuve en una fiesta de disfraces, que bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero creo que ese es el sueño como por excelencia que me rayó muchísimo. ¿Y ha habido más cosas que conforme ha ido pasando el tiempo le ha ido encontrando algún sentido? ¿O simplemente han sido cosas sueños de los que no recuerdan mucho y algunos eran un poco aleatorios? Sí, algunos, la gran mayoría eran aleatorios. No me acuerdo de todos, pero ese es como decir, wow. Es que además a él también me contó que justo llevaba ya tanto tiempo en coma que lo iban a desconectar, y dice que fue justo cuando, porque se estaba comunicando con estos seres antropomórficos de luz y como que le transmitían que se quedase allí, que era un sitio bueno, que estaba todo bien, que no había ningún problema. Y él decía, no, quiero volver, en plan, me faltan cosas por hacer, no, esto no ha acabado aquí. Y él como que se quería ir. Y justo cuando lo iban a desconectar, le cogió el brazo a la enfermera y volvió y salió del coma, tío. O sea... Wow, se me está poniendo los vellos de punta porque esto no lo he contado nunca. Yo no he conocido a mis abuelos, los hombres, ¿no? He conocido a mis abuelas. Y de repente yo estoy en la habitación de la UCI, que yo nunca la había visto, porque claro, yo entré con pérdida de conocimiento y yo estaba en una cama y como justo detrás de mí había como 3 seres que ellos decían que eran como fantasmas. Yo decía, jolín, son 2 hombres y una mujer.
y otra señora que estaba como en una especie de cama súper entubada. Y entonces dije, bueno, pues esos son mis 2 abuelos y la mujer que estaba al lado de ellos era lo que para mí pues ha sido mi abuela, que era la hermana de mi abuela. Yo me llevaba súper bien con ella. Y claro, esa cuarta persona que estaba en la cama, entubada, yo decía, ¿quién es? ¿Soy yo? Y claro, cuando yo despierto del coma, le digo a mi madre, oye mamá, hay fantasma en esta habitación. Y me dijo, bueno, esos son tus abuelos que te están protegiendo y todo. ¿Qué pasa? Que cuando yo salgo de un hospital, de este hospital de aquí de Marbella al de Málaga, justo mientras yo estoy saliendo de la urgencia, mi abuela entra en el hospital. Y ella fallece el 29 de agosto de 2018, cosa que yo vi en mis sueños. No me lo puedo creer. La persona que desconectaron fue mi abuela. ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo. Sí, fue brutal. Yo pensaba... ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú viste eso hasta que...? Yo desperté creo que fue el 1 de agosto y ella falleció el 29 de agosto. ¿Qué dices? Sí. Wow, es que yo te lo prometo, estas cosas son... Porque Pepe me decía, y de verdad, Kigo, te prometo que yo algo que sentí de verdad, o sea... Porque hay gente que me dice, bueno, eso, la anestesia, te drogan mucho y puedes ver cosas. Y él me decía, no, es que tengo la certeza de que yo vi eso y que eso no eran ni alucinaciones ni nada raro. A ver, la anestesia ayuda a que se te vaya un poco la pinza. Porque yo he dicho cada barbaridad después de cada operación que se han picado conmigo mis padres. Porque se me va... Yo soy una persona que tiene mucho filtro y que intenta pues no dañar al otro. En el momento que me pones anestesia, he dicho cada barbaridad que se han enfadado muchísimo conmigo. Mi padre no quería venir a verme porque decía, es que me va a soltar cada barbaridad y yo no le he hecho nada. Entonces, yo creo que la anestesia en este caso ayuda a que tú tengas ese tipo de sueños, digamos, de imaginación. ¿Y me has dicho cuántos días estuviste en coma? Yo estuve 10. 10 días. Y te despiertas y tú obviamente no tenías ni idea todavía de lo que estaba pasando, ¿no? No, es que también es un poco raro, ¿no? Porque muchos de mis amigos, sus padres son médicos y trabajan en el hospital de Marbella, ¿no? Y claro, yo sabía que el padre de uno de mis mejores amigos era cardiólogo. Total, que yo fue despertar del coma y de repente veo que alguien me está tocando la teta. Y digo, ¿qué hace el padre de mi amigo tocándome la teta? Pero no estaba tocándome la teta, estaba haciéndome un ecocardio, ¿no? Una ecografía del corazón. Y me pregunta, ¿sabes quién soy? Y claro, yo me quedo como diciendo, ¿me está vacilando? Lo conozco desde que tengo 3 años. ¿Cómo no voy a saber que eres el padre de mi amigo? Y digo, sí, eres tal persona, eres el padre de tal amigo. Y dice, sí. Digo, ¿a qué viene este tipo de preguntas? Y ya creo que fueron mis padres los que me dijeron lo que había sucedido, pero sí es verdad que en ese momento que me lo dicen, yo me pongo a llorar de por qué a mí, sin todavía saber las consecuencias que tener las manos y los pies negros iban a llevar. Entonces, no sé, es un poco todo raro. Esa es una pregunta que por lo que veo se repite mucho y me parece totalmente normal que se repita, porque aquí han venido personas con cáncer. Cuando me has dicho de Stephen Hawking, vino Daniel, que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Han venido personas que han pasado por situaciones muy complicadas y todos se hacían esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Es muy típico porque, a ver, yo me he considerado una persona buena que ha querido siempre ayudar a los demás, ¿no? Y de repente te encuentras en una situación que tú dices, esto es algo malo. Y siempre hemos tendido a pensar que las cosas malas le pasan a las personas malas y que a las personas buenas le pasan solo cosas buenas. Y por desgracia eso no es así. Entonces yo creo que esa pregunta es bastante normal hacérsela. Y más o menos, ¿tú a qué conclusiones llegaste? Porque es cierto que, por ejemplo, un enfermo de cáncer, pues a lo mejor empieza a pensar, es que a lo mejor es porque he hecho esto mal, incluso empiezan a culpar a la religión, a la familia, en plan como en esa fase primera de negación, de negar lo que te ha pasado, de todo, empiezas como a culpar a todo lo que puede haber sido el culpable de tal. Entonces, ¿a ti esa pregunta fue algo que te atormentó mucho o simplemente lo pasaste rápido y...? Yo a día de hoy me la sigo haciendo.
porque todavía no he encontrado la respuesta. El por qué a mí. Todavía no la he encontrado. Hubo una vez que me hicieron una pregunta y diciendo, a lo mejor tú tienes aquí una misión. Mira, yo no quiero hacer ninguna misión, yo no quiero ser el ejemplo de nadie porque eso es una gran responsabilidad. Que yo no quiero tener esa responsabilidad. Ojalá le hubiese tocado a otro, ¿no? Pero bueno, si me ha tocado a mí, pues hay que seguir luchando y aceptarlo y ya está. Y realmente durante todo ese proceso que estuviste en el hospital, cuando ya empezaron a... Porque la meningitis realmente para las personas... Yo siempre intento decir en el podcast que como el episodio lo puede estar escuchando tanto un médico como lo puede estar escuchando una persona que no tenga ni idea de medicina, intento siempre decir que aquí las cosas se expliquen lo más simples posible. Entonces, ¿por qué te pasó esa meningitis? Si hay algún factor predisponente, ¿qué había detrás? ¿Por qué te tuvo que pasar eso en ese momento? Wow. A ver, esto es una enfermedad que se transmite básicamente por la saliva, ¿no? Entonces, compartir un vaso, un beso, compartir cubiertos o incluso el hablar y que te escupan sin querer, esa persona puede ser un portador sano, eso como el COVID, que te lo puede transmitir y a ti se te bajan las defensas y pues te ha tocado. Y posiblemente eso fue lo que me pasó a mí. Alguien de mi entorno, o incluso en el autobús, que yo lo utilizaba muchísimo, hablar con alguien que lo tuviese y pues te toca. Wow. Y realmente cuando tú te despertaste del coma, todavía no, o sea, sabías que había algo gordo, pero no sabías todo lo que se te venía por delante. ¿Qué va? Yo estaría en septiembre de chill con mis amigos en la universidad y ¿qué va? Estaba entrando en quirófano. Yo no salí del hospital, estuve 5 meses en un hospital. ¿Te tuvieron que dar la noticia de que te tenían que amputar o fue algo de urgencia? No. Cuando a mí me trasladan de un hospital a otro es porque aquí en el hospital de Marbella no hay una unidad de quemados. Las heridas que yo tenía eran como de quemados, ¿no? Entonces me trasladan al hospital de Málaga y fue una sensación bastante mala, ¿no? Porque llegas, te meten en una habitación y entra un médico, que era el médico de guardia, se presenta, hola, yo soy tal, y empieza a mirarte y te dice, no, es que esto vas a entrar en quirófano. Y tú dices, ¿a cuento de qué viene ahora a entrar en quirófano si yo vengo de la UCI? Y mis padres, claro, en ese momento, mientras yo estoy llegando al otro hospital, están con mi abuela, llegan al hospital y ese médico de guardia les dice a mis padres, así, sin más, que me tienen que amputar a la altura de los hombros y de las ingles, sin ningún tipo de prueba, simplemente echándome un vistazo. Y mis padres se negaron, cosa que agradezco, ¿no? Porque primero fue un acto de mente fría brutal. En ese momento que te dicen que van a dejar a tu hija como un tronco, literal, ellos son capaces de decir no. Y en segundo lugar, gracias a ellos se hicieron un montón de pruebas y a día de hoy pues mis amputaciones son por debajo de los codos y por debajo de las rodillas. A la hora de la protetización es mucho más fácil. Sin embargo, si a mí me hubiesen amputado aquí, no sé hasta qué punto podría llevar prótesis. Entonces, claro, hasta que no me hacen todas las pruebas pertinentes y ven que hay vida más allá del codo, van poco a poco. Y sí recuerdo que a mediados de agosto más o menos es cuando mi padre me dice que me tienen que amputar. Primero iban a ser los dedos, pero se vio que era necesario subir la amputación. Pero sí tengo que decir que yo cuando entré en esa operación yo no sabía cómo iba a quedar, porque ni los propios médicos sabían hasta qué altura iban a amputar. Entonces fue bastante duro, la verdad. Buah, pero ¿y cómo fue ese momento de muchísimas operaciones y ahora de repente tu padre te dice, oye, que te tienen que apuntar los brazos y las piernas? Primero yo estaba entrando en quirófano, porque primero hacía curas, yo la llamaba el baño de las torturas. No porque te dolía, dolían un poco porque te tenían que raspar y limpiar las heridas, pero luego pasaron a quirófano. Entonces me tenían que sedar y yo iba lunes, miércoles y viernes a quirófano. ¡Hola! Para limpiar y preparar para luego poder amputar. Entonces en el momento que mi padre me dice me tienen que amputar, ya vuelve otra vez ¿y por qué a mí? Wow. ¿Por qué a mí? Lloré muchísimo, pero
lo plantearon bastante bien porque me dijeron, Sara, te van a tener que amputar, el problema es este, pero la solución va a ser unas prótesis. Yo al principio renegaba de las prótesis porque he visto muchas películas que la máquina domina al hombre, ¿no? Y yo decir, joder, mi cuerpo va a ser cyborg. Y yo eso no me gustaba, ¿no? Pero al poco tiempo me di cuenta que eso me iba a ayudar. Y empecé a hacer preguntas de, ¿y me voy a poder poner unos centímetros de más? Fue al poco tiempo, a las horas de decirme que me iban a amputar. Entonces, no sé, esa explicación que me dio mi padre, porque fue el que habló, pero obviamente era consensuado con mi madre, fue esperanzador. Y una de las frases que me dijo mi padre es que te vamos a poner el mundo a tus pies. Y bueno, pues aquí estamos. Buah, qué preciosidad. Yo, de hecho, creo, no sé si fue antes de saber de tu existencia, básicamente, o después, pero sí me enteré de una chica que hace poco también cogió algún tipo de bacteria y también le tuvieron que amputar manos y pies, creo que salió en el telediario. Y yo, honestamente, no sabía que lo que a ti te había pasado era algo que pudiese tener un poco de relación con todo eso. Pero supongo que también, o sea, porque aquí solemos hablar mucho de los duelos. Al final, como vienen personas que han pasado por cosas súper complicadas, pues la gente tiene la concepción de que un duelo es solamente pues cuando se muere algún ser querido o cuando tiene una ruptura, pero pasamos por duelos todos los días. Total. Las cosas más simples que te puedas imaginar son duelos constantes. Entonces, ¿cómo se vive? Porque para una persona normal, una operación ya es un duelo. Entonces, ¿cómo se vive 29 operaciones que ni siquiera te da tiempo a superar un duelo para meterte en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente? Yo no me paraba a pensar, voy a entrar en quirófano. Ya para mí se convirtió en una rutina. Lunes, miércoles y viernes iba en quirófano. Martes, jueves y sábado iba a diálisis. Entonces, yo tenía una rutina tan establecida e interiorizada que no me paraba a pensar, joder, vaya mierda. Obviamente yo estaba súper frágil porque tenía un montón de distintos medicamentos. Yo no era capaz de incorporarme sola en la cama. Hasta ese punto estaba de frágil. Y también luego por las tardes, cuando se podía, venían mis amigos a visitarme. Entonces, no me daba tiempo a pensar. Fue cuando salí del hospital, cuando te das el choque de realidad. Porque en el hospital estás mimada por las enfermeras, por los auxiliares, por los celadores. En el hospital de Málaga, por los médicos, no mucho. Aquí sí. Incluso en la UCI, sobre todo aquí de Marbella, se comportaron conmigo increíblemente bien, que se ponían en la propia puerta de mi habitación, se ponían los enfermeros a hablar conmigo. Entonces, no me daba tiempo a pensar. Fue cuando llego a casa en una silla de ruedas y digo, es que no me puedo levantar. O sea, no me puedo levantar, no me puedo ir al sofá, no puedo ir al servicio, no puedo hacer absolutamente nada. Ahí es cuando entras, tú dices, ostras. Porque mientras estás en el hospital, te ayudan, te miman, pero en casa mis padres tenían que trabajar, mi hermano, que es 3 años menor que yo, estaba estudiando y eso fue la realidad más dura, diría yo. Y justo antes de empezar me estabas comentando que tú no eres consciente de haber pasado por una depresión como tal. Es algo que creo que es súper interesante de tratar porque me ha llamado mucho la atención. A ver, yo considero que no he tenido una depresión ni tampoco ansiedad. Tampoco sé decir si los síntomas, ¿no? No sé, a lo mejor lo pasé y no me di cuenta. Pero el hecho de tener una rutina tan establecida, el no darme tiempo a pensar en lo que pudo ser y no fue, creo que eso ha contribuido a que yo no me pare a pensar y decir qué mal estoy, qué mierda, que todo lo negativo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso puede ayudar a los demás el tener una rutina y el mantener la cabeza ocupada. Súper importante. Yo creo que sí. Y ni siquiera ansiedad, que estudia una carrera, tienes campeonatos, charlas, o sea, yo creo que eres la candidata más... Pero bueno, Hombre, estrés sí tengo. Por supuesto. Y hay veces que tengo tantas cosas porque me ha pasado, ¿no? De estar una semana
aburrida y decir, necesito que pasen cosas, y de repente estoy de exámenes, charlas, campeonatos y digo, mamá, es que no llego, es que no puedo. Pero creo que eso es normal, le pasaría a cualquier persona, ¿no? Entonces, no sé, el tema de la ansiedad y la depresión también te digo que últimamente considero y siento que a todo se le llama ansiedad, a todo se le llama depresión. Ahora todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo está depresivo, y es una pena porque verdaderamente la gente que lo sufre y que lo padece se le está quitando como importancia. Totalmente. Y bueno, ya como te he dicho, vamos a ir por las ramas, para arriba, para abajo, pero bueno, ya que ha salido este tema, me parecería muy interesante que hablase un poco, como era una persona tan ocupada, tiene tantísimas cosas que hacer, temas de productividad. ¿Qué es lo que más te ayuda a ti a ser una persona productiva, a poder hacer todo lo que quieres hacer? Porque es algo que yo siempre digo, hasta el millonario, como la persona más pobre, como la persona, todos tenemos 24 horas. Y dentro de eso, pues cada uno se organiza como puede. Entonces, ¿qué es lo que más te ayuda a ti a organizarte con tantísimas cosas que tienes que hacer? A mí me faltan horas en el día. Me faltan horas. Hay veces que no llego a hacer todo lo que me gustaría porque son muchísimas cosas, pero es importante el ser una persona organizada, y yo en mi caso pues hay cosas que tengo que delegar en mi madre sobre todo, ¿no? Que es la que más me ayuda el tema de la organización. Sí llevo el tema de redes sociales, pero por ejemplo el tema de la charla y de las entrevistas es ella quien me organiza. Hablamos cuando tengo libre, cuando estoy más tranquila, para meter algún tipo de estas cosas, ¿no? Pero creo que eso es importante, el dejarte ayudar por los demás. Súper importante. Y nos cuesta mucho, ¿eh? A mí siempre me ha costado muchísimo. La frase de yo puedo sola, muchísimo, es muy vasto. Y es verdad que hay un momento que cuando yo llego a casa, claro, mi padre no había convivido como tal conmigo, venía a visitarme, pero no convivía conmigo como mi madre, ¿no? Entonces me encuentro en una situación de coger mi tablet, intentar abrirlo y tirarme a lo mejor 2 minutos para abrir una puñetera funda de tablet, ¿no? Y llegar mi padre y hacer así, me lo quita y me lo abre. Una cosa es que todos necesitamos ayuda, pero esa persona tiene que pedirlo. Y lo he visto mucho con el tema de las personas con discapacidad, es como que automáticamente tengo que ayudarle o tengo que insistirle en que necesita ayuda, y a mí eso, pues desde el principio me ha molestado muchísimo. Y cuando mi padre ya me lo hizo no sé cuántas veces, y fueron 3, a la cuarta le dije, papá, si yo el día de mañana no te tengo, ¿quién me va a abrir el iPad? Claro, se puso blanco y se fue. Pero desde ese momento entendió que yo tenía que preguntar o pedir ayuda. No era al revés. Porque entonces estás creando una persona dependiente. Y eso Totalmente es de acuerdo. Y además, ¿sabes cuál es el problema? Que creo que se habla mucho sobre ayudar a los demás, que hay que ayudar a los demás, pero se habla muy poco de ser capaz de aceptar y recibir la ayuda de los demás. Sí. Que es algo súper importante, porque sí, obviamente hay que ayudar lo máximo que puedas, pero tienes que ser también muy bueno recibiendo esa ayuda cuando a ti realmente te hace falta. Y también analizar la situación de, tengo que darle una oportunidad a esta persona para que intente hacerlo. También me ha pasado con una amiga, yo estaba abriendo una botella y no había terminado de sacar la botella de agua de mi mochila, que ya me había preguntado 8 veces, ¿te ayudo, Sara? ¿Te ayudo, Sara? ¿Te ayudo, Sara? Y cuando yo conseguí, bebí, luego lo cerré, me dice, perdón. Y dice, es que ni siquiera te he dado un margen para intentarlo. Y digo, efectivamente. Y desde entonces como que pasa de mí, ¿no? Me dice, cuando necesita ayuda, me la pides. Y yo, sí, tranquila. Pero es esa sobreprotección que creo que no es nada bueno. Ni a una persona con discapacidad ni a una persona sin discapacidad. Porque lo hacemos dependientes. Y como consecuencia de eso nos creemos que somos débiles. Totalmente. Como ya te he dicho, vamos a ir por las ramas. Y ya que has sacado este tema, me parece súper interesante. Hablemos un poquito de tema igualdad, inclusión. Bueno. Últimamente veo que todo es inclusión. Un evento inclusivo. Y sobre todo con el mundo del surf, ¿no? Esto es un evento inclusivo. Llego al evento inclusivo y somos todos personas con discapacidad. Señores, esto no es inclusivo.
en todo caso es segregación. Estás segregando a las personas con discapacidad. Inclusivo significa que estás incluyendo a personas con y sin discapacidad. Pues lo mismo pasa con absolutamente todo. Si haces un evento para el colectivo LGTBI, no estás siendo inclusivo. Tendrías que incluir en un evento a todo tipo de personas, independientemente de su orientación sexual, su raza, su etnia, su ideología, su religión, lo que sea. Pero últimamente es como, todo es inclusivo. Y a mí eso me molesta muchísimo. Porque no estás tratando de ser igualitario. No sé si esa palabra existe o no, pero no estás poniendo el foco en la igualdad. Es que, Sara, algo que me gusta mucho de ti es que eres súper natural y dices las cosas como las piensas. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa crees que hace todo el mundo? O sea, ¿qué cosas ves que hace todo el mundo y te molesta mucho que hagan? Hostia, esa pregunta es complicada. Cosas que dices, de verdad, todo el mundo hace lo mismo y es que me da una rabia porque es algo que a mí me molesta mucho, pero como que estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sabes? Ostras, eso tengo que pensarlo, ¿eh? No sé, comentarios, formas de expresarse, a lo mejor lo que has dicho antes de por intentar ayudar, pasarte ayudando y como no dejas que la gente haga las cosas cuando tienen que hacerlas por su propia cuenta, no sé. Estoy seguro que hay algo que... Yo diría que traten a las personas con discapacidad como si fuésemos niños chicos. Me han infantilizado de una manera que te hace sentir hasta tonta, ¿no? Que fue en 2022, yo tenía 22 años. Yo estaba sentada en la silla de ruedas porque en ese momento no aguantaba mucho tiempo de pie y viene una madre y me dice, ¡ay, qué naricita! ¡Ay, qué mofletito! Cuando me la hace una segunda vez, hago así, y cuando me hace una tercera vez, le doy un manotazo, porque ya me estaba tocando las narices. Y me lo va a hacer una cuarta vez, y cogí y me levanté. ¿Y qué pasa? Que daba la casualidad que yo era más alta que ella, y dio un paso para atrás. ¿Por qué se infantiliza a las personas con discapacidad por el hecho de ir en una silla de ruedas? A mí antes no me tocaban la nariz con 18 años, ni tampoco el pelo así, que me lo... No sé, son cosas que ¿por qué se hace eso? Todavía no he conseguido la explicación y el motivo. Me da muchísimo coraje. Grabamos un episodio con Antonio, un chico con síndrome de Down, y yo hablando con él fuera de cámara y todo, él me decía, es que tío, a la gente con síndrome de Down, aunque tengamos 40 años, es que nos tratan como si fuésemos niños chicos. Dice, a mí me viene la gente, ay, pero ¿qué quieres de comer? Y yo le digo, ¿pero qué hace, señora? Y además el tío es súper natural, graciosísimo. Y es que es verdad, tío, pero yo creo que es por esa sensación de que a lo mejor son personas menos capaces y tienes que tratarlas con más cuidado, ¿no? O sea... Que a lo mejor hay cosas que sí tienes que decirlas de otra manera para no dañarles, ¿no? Pero no por no tener manos y pies soy tonta, ¿no? Que el cerebro lo tengo intacto, por suerte. Si no, es que he venido así de fábrica. Pero es esa sensación de repente soy tonta por estar en la silla de ruedas. ¿Y la gente te trata diferente yendo en la silla de ruedas o yendo con las prótesis? Sí. ¿Sí? Sí, es vastísimo la diferencia. ¿Qué dices? Sí. Es mucho más infantil cuando voy en la silla de ruedas. Wow. Además, como tengo cara de niña chica, que es un hecho, hay gente que me echa 13, 14 años, molesta, ¿no? Porque no soy una niñata de 13, 14 años. Tenemos que decir que somos del mismo año, el 2000, el mejor año que existe, tenemos la misma edad. Pero yo soy mayor que él. Es verdad. Y sí, noto una diferencia brutal. Y no entiendo por qué. Porque soy la misma con prótesis, sentada en una silla de ruedas y con mis manos con mis manos de carne y hueso. Soy la misma. Pero la gente, no sé, a lo mejor habría que traer a alguien, sentarlo aquí y preguntarle por qué tratan diferente a la persona con discapacidad. Literal. ¿Tú dirías que te sientes menos capaz que el resto de personas? No, yo las cosas las intento hacer y cuando no puedo y lo he intentado como 10 veces es cuando pido ayuda, porque soy también muy cabezona. Hasta que no lo he conseguido, no paro. Y cuando ya estoy sudando con la gota gorda, ya es cuando digo, porfa,
ayúdame con esto que no puedo Literal, más. eso me suena, pero mucho orgullo, cabezón. Uf. Eso sí, Soy yo. Obviamente eso poco a poco lo estoy cambiando porque no se llega a nada con ello, ¿no? Al final es mucho esfuerzo y sobre todo para mí y veo que no me retribuye, no es como no te compensa todo ese esfuerzo para todo lo que estás haciendo, para lo que quieres conseguir, ¿no? Pero hay veces que me cierro en banda y hasta que no lo consiga no voy a parar. Y he de decir que creo que es algo muy negativo en ciertas circunstancias, pero muy positivo en otras. Para mí es una virtud ser cabezona, ¿eh? Totalmente. Lo que pasa que es lo que yo siempre digo cuando me dicen ¿cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Yo siempre digo, es que yo todo lo que tengo me lo llevo tanto a los extremos que es súper bueno en un lado y súper malo en el otro. Ser cabezón es buenísimo, eres una persona súper constante, lo que te propones lo haces por narices, una persona muy disciplinada, pero después en el otro lado también lo que quieres hacer lo hace y eso muchas veces no es lo mejor, no te deja ayudar, también va mucho con ser cabezón. Pero bueno, cambiando un poquito de tema. Antes has comentado que eres trasplantada. Sí, Sí. El tema de la diálisis yo siempre lo defino como un infierno, porque es algo que te mantiene con vida, no te da vida. El trasplante sí. Y yo al principio renegaba el trasplante porque mi abuela tuvo un fallo renal, estuvo trasplantada y luego volvió a tener un fallo renal. Pero muchas veces no nos damos cuenta que por mucho que a ti te mediquen para el trasplante y no rechazar ese órgano, la parte psicológica es fundamental, porque tú puedes llegar a rechazar un órgano porque no lo has aceptado psicológicamente, ¿no? Entonces yo decía, yo no quiero estar como mi abuela o sentir lo que ha sentido mi abuela. Y durante mucho tiempo estuve renegando hasta que llegó, como decimos aquí en Andalucía, la calor, 35 grados y no te puedes hidratar. Que eso es lo peor que tiene la diálisis, ¿no? No puedes beber todo el líquido que te gustaría porque tu cuerpo no es capaz de expulsarlo. Porque como has dicho antes, puede estar escuchándolo cualquier persona y habrá seguro que hay alguien diciendo ¿qué es la diálisis? La diálisis hace de tu riñón. Como tu cuerpo no es capaz de expulsar ese líquido, la diálisis a través de un catéter te saca la sangre y te expulsa ese líquido en exceso que tenemos, ¿no? Entonces, claro, si tú no eres capaz de expulsar todo el líquido, tú no puedes beber todo el agua que quieras. Porque para quien no lo sepa, nuestros riñones se encargan una de las cosas de filtrar nuestra sangre, todos los productos de desecho y todo eso, y esto es lo que hace, pues de una forma externa, todo ese proceso. Y claro, lo malo de la diálisis es que no sabe discernir como entre los productos de desecho y los productos buenos. Entonces, claro, mi salud en ese momento estaba en la mierda. Yo ahora me veo en fotos y digo, jolín, qué mal estaba. Wow. Lo que pasa es que yo en ese momento no me veía mal, yo me veía bien. Yo veía a la Sara de toda la vida, con algún que otro cambio, pero veía a la Sara de toda la vida. Y ahora veo y digo, estaba muy mal, muy débil. Y estuve durante 1 año y medio en diálisis y lo recuerdo por un lado bien porque los enfermeros son un amor, tienen un trato hacia el paciente increíble, pero es duro porque en el sitio donde yo hacía la diálisis solo había personas mayores, muy mayores, que podían ser perfectamente mis abuelos, ¿no? Y claro, yo empezaba ahí a ser conocida, se hizo un movimiento para vender pulseras para conseguir la prótesis y hubo un abuelo que entró y yo estaba ya dializándome y dice, yo te conozco, yo tengo tu pulsera. Y claro, de ahí pues empecé a entablar conversación con él. ¿Qué pasa? Que el 1 de enero de 2019 él falleció. Tuvo una caída y no le pudieron, creo que, operar de la cadera y se complicó todo. Y claro, que en la cama de al lado, de repente todos los médicos y enfermeros estaban ahí y se acabó, es complicado de ver. Es complicado, muy complicado. Además, sobre todo una persona que le tenías cariño, porque habías hablado con él. Recuerdo que una de las veces cogió mi muñón entre sus 2 manos y me dice Feliz Navidad, ¿no? Ese tipo de cosas que tú dices, jolín, no lo conozco de nada, pero me trata como si fuese su nieta. Y de repente, a los días, había fallecido. Entonces, son cosas muy duras y con 18 años es difícil de digerir. Y cuando te das cuenta que la diálisis no te da la vida, sino te mantiene, fue cuando empecé a darme cuenta del trasplante de riñón.
Normalmente hay dos tipos de trasplante. Está el de cadáver, la persona que ha fallecido y es donante, y la persona de vivo, que en este caso es lo que yo tengo, ¿no? Mis padres se hicieron las pruebas, pero mi padre tenía desde el primer momento por seguro que iba a ser él. Que quería ser él, que quería ser él, punto. Que no había más cosas. Y dije, bueno, vale, pero ya está, no hace falta que te enfades. No te alteres. Vas a serlo tú. Y cuentan la anécdota que en el momento que me están conectando el riñón en el quirófano, yo empecé a hacer pipí. Fue como los niños chicos en el cambiador. Pues exactamente fue así. Entonces, desde el primer momento, yo empecé a orinar. Wow. Y al día de hoy, pues llevo 5 años trasplantada. Wow. Sí. Bueno, y la gente se cree que el trasplante es como, venga, pim, pum, como si fuese un Lego, pum, y ya. Pero después tiene... Hay muchos cuidados de por medio. Sí, tienes que estar sometido a una medicación de por vida. En mi caso, esa medicación ha tenido un efecto secundario que es la diabetes. Porque en mi caso, bueno, pues el corticoides prolongado en el tiempo puede darte diabetes o no. A mí me ha dado diabetes. Es verdad que no es una diabetes tipo 1 ni tipo 2, es reactiva como consecuencia de la medicación. Entonces, bueno, combinando un poco lo que como y dejo de comer, yo no me pincho insulina, tomo alguna que otra pastilla muy puntualmente. Estoy bien, no es algo que me impide, pero sí es un coñazo, porque tener diabetes no es plato de buen gusto. Y luego, por otro lado, la gente no entiende que la medicación te baja las defensas, pero no las defensas solo para que tú no rechaces ese órgano, sino las de todo tu cuerpo. Entonces, si yo estoy dando 2 besos a una persona que está resfriada, yo lo voy a coger seguro. Y a mí se me va a complicar mucho más que a ti, aunque sea un resfriado común. Entonces, yo, por ejemplo, cuando unos días antes de competir a la facultad, yo voy con mi mascarilla. Porque si hay alguien que tenga un virus me habla, yo automáticamente sé que lo voy a coger. Entonces tomo una serie de precauciones que a lo mejor la gente no llega a entender, pero es lo que hay que hacer. O, por ejemplo, ir al hospital. Yo desde que soy trasplantada en 2019 voy con mascarilla al hospital, porque es que es un foco de infección. Por mucho que lo limpien, siempre se puede coger tonterías que se te pueden complicar, y a mí mucho más. Y luego hay ciertas comidas que debido a la medicación no puedo tomar, y por ejemplo el huevo crudo tampoco puedo tomarlo por la salmonelosis. A ver, yo no soy mucho de comer huevos crudos tampoco, Ni yo, pero por ejemplo un stick tartar, que hay veces que le ponen huevo crudo, yo eso no podría tomarlo. Claro. Porque se me puede complicar y necesito estar bien hidratada por el tema del riñón. ¿Y ese momento tuyo y de tu padre, cómo fue? Mi padre lo pasó bastante regular, porque para poder extraer el riñón le tuvieron que meter mucho gas para que el riñón estuviera como más en la superficie, ¿no? Y lo pasó bastante mal. Estábamos al principio en habitaciones separadas, porque las primeras 24 horas es como el mayor índice de rechazo que se tiene. Y estuve aislada en una habitación, pasaba la enfermera, todo bien, sí, estoy orinando, perfecto. Podía comer, podía beber por fin. Wow. Que me dijo, esta botella es tuya. Yo, ¡buah! 1,5 litros. Es que lo más loco de todo esto es que lo típico de que te pones malo y de repente estás con dolor de cabeza y dices, qué afortunado era cuando me dolía la cabeza. Estás con gastroenteritis, qué afortunado era cuando tal. Pero es que esto es a otro nivel. Esto es muy heavy, sí. O sea, esto tú ya habías dado por hecho que probablemente no podría ni orinar ni beber en mucho tiempo. Entonces, el momento de volver a hacerlo... Total. Y es que yo a día de hoy solo bebo agua. Por el tema de la diabetes, por el tema del riñón. No es bueno tomar alcohol. Luego las bebidas azucaradas tampoco son buenas, y que no son buenas para mí por el tema de la diabetes, ¿no? Y la gente me dice, ¿solo tomas agua? Y digo, no sabes de lo que hablas. Cuando te quitan algo tan básico y necesario como es el agua, y hay gente que todavía sabe que no pueden beber, es como, soy agradecida de poder beber agua. Hay tantas pequeñas cosas que damos por hecho. Sí. Y hasta que no te lo quitan, no eres consciente de la suerte que tienes. Y eso me ha pasado, pues, sobre todo con el agua. ¿Tú hay momentos que aún así, aún ya haber pasado 5 años y están perfectamente y todo, hay momentos que a lo mejor vas a beber agua y dices, jolín, que lo puedo hacer, ¿sabes? Todos los días. Wow. Todos los días. Incluso hay una cosa que hago que justo después de beber agua hago...
¿Sabes? Como satisfacción brutal. Y me lo dijo una vez Javi, mi entrenador, que me dice, ¿por qué haces? Después, y digo, yo no hago eso. Y mi madre, durante una temporada, me estuvo imitando cuando yo bebía agua y digo, mamá, ¿por qué haces eso? Y dice, porque tú lo haces. Y claro, ahora me doy cuenta de algo, estoy intentando quitarlo, pero mira, es lo que hay. No lo quites, si es disfrute, es placer. ¿Y el reencuentro con tu padre? Después de tú tener un riñón suyo y él acaba de salir de una operación de quitarle un riñón suyo. Recuerdo que él vino con el perrito, lo llamábamos. ¿Gotero? El gotero, eso. El gotero vino a mi habitación porque yo todavía no tenía las prótesis. Me vino y yo lo único que podía decirle es gracias, porque es que no se puede expresar con palabras lo que hizo, ¿no? Pero sí es verdad que yo, como te decía al principio, yo he utilizado mucho el humor. Y entonces le dije a mi padre, ¿pero no sientes que te he quitado un peso de encima? Y nos empezamos los dos a reír y a los dos nos dolía la barriga. Porque claro, nos han abierto ahí. Y empezamos a reírnos y ya era como, no nos miramos, vete ya porque nos estamos haciendo daño. Y fue un momento muy especial. Luego ya otra vez nos metieron en la misma habitación y a lo mejor veíamos la televisión, alguna tontería que decían, nos empezábamos a reír. No, papá, no te rías, por favor, que me duele. Y al final acabamos riéndonos. Y es un momento muy bonito el compartir con mi padre. Sí es verdad que como él es un poco más protector, yo a lo mejor en la cama me giraba y claro, al girarme, yo al no tener manos y pies, tengo que hacer fuerza con la zona abdominal. Y hacía, Sara, está bien. Papá, ¿me quieres dejar en paz? Que lo único que pasa es que me estoy girando. Vale. Pero seguro, ¿no? Seguro. Pues sí, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, pues poco a poco. Otra de las cosas que sí se metieron muchísimo en casa conmigo es que yo después del hospital lo único que hacía era comer y dormir. Después de la ducha, una siesta de 3 horas. Después de comer, otra siesta, y así me tiré durante todas las navidades así. Y claro, en casa se empezaron a meter conmigo. ¿Qué? Ahora la siesta, ¿no? Ahora comer, ¿no? Y cuando mi padre llegó a casa después de la operación, cuando se duchaba, llegaba pálido al sofá y se echaba una siesta. Y luego comía. Y luego se echaba otra siesta. Y digo, ¿qué, papá? Ahora entiendes mi situación, ¿no? Y dice, yo lo entiendo perfectamente. Porque no te das cuenta que el malestar también provoca cansancio. El dolor provoca cansancio. Y él también, es verdad que a él le molestaron bastante más las grapas que a mí. Y en el momento que se las quitó, pues fue mejorando, ¿no? Pero esos primeros días que llegaba de la ducha, tú sabes, la ducha, que es algo básico que hacemos todos, ¿no? O casi todos. Pero llegaba agotado. Y yo decía... Hombre, claro, la debilidad que tienes que tener en el cuerpo... Es brutal. Y sobre todo él, que yo partía de una situación mala y estaba mejorando. Sin embargo, él partía de una situación buena y le habían quitado funcionalidad. Que él a día de hoy está perfecto, tiene sus controles, los rangos están perfectos, obviamente se cuida mucho, hace mucho ejercicio, que es súper importante. Pero sí es verdad que hay cosas que él ha tenido que bajar el ritmo porque no está preparado físicamente para poder hacer eso. Es que me parece un acto de amor tan puro y tan incondicional. Totalmente. Y te digo una cosa, muchas veces he escuchado padres, no, eso yo también lo haría. No, tú eso no lo harías porque sé de niños que han estado en listas de espera porque sus padres no han sido sus donantes. No voy a entrar en las razones, ¿no? Pero eso cualquier padre no lo hace. Entonces, obviamente, estoy súper agradecida a mi padre, a mi madre y a mi hermano, que también quiso serlo. Lo que pasa que era menor de edad y no. Pero he tenido la suerte que toda mi familia quería hacerlo. Incluso algunos amigos, ¿no? Entonces, me siento afortunada. Buah, me acabas de recordar una historia súper bonita que escuché hace tiempo. Estaban entrevistando a un médico muy famoso y le dijeron, ¿cuál es el momento más bonito que has vivido en toda tu carrera? Y le dijo, pues mira, había una familia que eran un niño y una niña, eran 2 hermanos, y el niño estaba malo. Entonces él fue a darle la noticia a los padres, mira, es que tu hermano, o sea,
vuestro hijo está regular, tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces se va a tener que quedar un tiempo aquí. Entonces la hermana, que era pequeña, escuchó despediros de él porque se va a tener que pasar la noche aquí. Y entonces la hermana solo escuchó eso y se creía que su hermano se iba y se tenía que despedir de él. Entonces, como estaba también por algún tema de estaba esperando algo de trasplante de órganos y tal, no sé qué, pues la hija cogió, se despidió de sus padres y les dijo, una niña pequeña, y les dijo, todo está bien, no os preocupéis. Y se fue ella sola hacia donde estaba su hermano, y después, al pasar el tiempo, descubrieron que era porque ella iba a dar su vida por su hermano y estaba dispuesta a que le trasplantasen, pero ella pensaba que para que su hermano se recuperase le costaba su propia vida. Y fue un momento súper bonito. Supongo que tu hermano también será una parte bastante olvidada de toda tu historia, pero también supongo que habrá tenido que pasar por mucho, habrá tenido que madurar mucho también, ¿no? También habrá habido momentos en los que tú hayas sido también un poco el foco y hayan tenido que estar muy pendientes de ti, también a lo mejor se haya desviado un poco la atención y no se le haya dado toda la atención, ¿no? Supongo. Total, mi hermano, yo siempre lo he definido como el pilar de la casa. Buah. Con 14 años, yo tenía 18, el 14 para 15. Es muy fácil en esa edad el tirar por el mal camino, entrar en las adicciones, el evadir la situación de fiesta. Y sin embargo, mi hermano, cuando mis padres estaban en el hospital conmigo, él se quedaba en casa preparando la cena para que cuando mis padres llegasen pudieran cenar algo. Entonces, es una persona que tiene un corazón muy, muy grande y lo ha demostrado en esta situación. Ha sabido que ha tenido que tener un segundo plano. Y es verdad que el foco se ha centrado más en mí porque en ese momento yo lo he necesitado, pero es verdad que mis padres nunca lo han dejado de lado, han intentado incluirlo en absolutamente todo, y cuando ha habido momentos que la atención ha tenido que estar en él y en mí no, se ha hecho y no ha pasado nada. Pero es verdad que mi hermano sí, esa parte sí que la ha sufrido un poco más. Es una edad que necesitas también más atención y la verdad que el tío ha madurado de una forma increíble. Y tú te pones a hablar con él y no sabes que tiene ahora, va a hacer 21 años, ¿no? Parece que tiene 27, toda la madurez que tiene. Ha sido la persona a la que cuando mis padres llegaban de verme ha venido a abrazarlos para darle ese apoyo, ese cariño, todo va a salir bien. Entonces, tengo una suerte de tener a mi hermano y a día de hoy yo quiero que venga conmigo a las competiciones. Es verdad que como es una persona bastante nerviosa, lo quiero en la orilla, no dentro conmigo, porque entonces chocamos muchísimo. Pero es mi hermano, es mi amigo, es una persona fundamental en mi vida. No sé qué podría hacer yo sin él, porque también yo le pido consejos y aunque tenga 3 años menos que yo, tiene la madurez suficiente de una persona adulta que te va a dar un consejo bastante congruente, lógico y bueno. Y también lo complicado de un padre, ¿no? Del ver mi hija necesita mucha atención porque le ha pasado algo súper complicado, y también el equilibrio de, oye, pero que tengo otro hijo que también tengo que... Ahí mis padres han sido inteligentes, han tenido también la mente fría de decir, vale, ella va a necesitar más ayuda, pero no podemos dejar de lado al otro. Qué bueno. Y eso es algo que yo también soy muy consciente, porque si mis padres no hubiesen desviado parte de la atención hacia mi hermano, ahora mismo no sé qué sería de mi hermano. Porque por mucho que él hubiese sido es de una manera, no sé hasta qué punto lo hubiésemos llegado a perder. Y te tengo que decir que eso también dice mucho de ti, el ser capaz de darte cuenta de ello e interiorizarlo y comportarte como tal, porque muchas veces hay personas que simplemente no se dan cuenta y lo que tú estás dando tanto por hecho, muchas personas no son conscientes de ello. Bueno, metiéndonos un poquito tema prótesis. Buah. ¿Qué me puedes contar de ella? Bueno, de hecho, lo que has comentado antes, claro, yo que he estudiado fisioterapia, he estudiado mucho tema prótesis y todo eso creo que la gente no es consciente de la importancia que es mantener la articulación o no. Bueno. Porque habrá personas que dirán, bueno, pues arriba del codo, abajo del codo, son 5 centímetros, ¿qué más dará? No, da muchísimo, ¿no? Incluso el tamaño importa aquí. El tamaño del muñón, el hacer un buen muñón es fundamental. Y en nuestro caso, el médico no llegaba a ser consciente de eso.
¿no? Su lema era yo salvo la vida. Pero claro, una cosa es salvar la vida, pero si me haces dependiente de una silla de ruedas el resto de mi vida, ¿hasta qué punto me estás dando la vida? ¿No? Esa parte pues se la llevaron mis padres y tú llegas a un hospital y tú no sabes lo que es un muñón, tú no sabes lo que es una amputación, tú no sabes que existen prótesis, que hay diferentes prótesis y que la largura del muñón, la forma del muñón importa y es algo fundamental. Entonces, bueno, a día de hoy, como he dicho antes, mis amputaciones son por debajo del codo y por debajo de la rodilla, que eso posiblemente sea como la amputación más fácil para luego protetizar, incluso a la hora de caminar en mi caso, pues si yo voy con pantalón largo, normalmente no se suelen enterar que llevo prótesis. Entonces, también otra cosa que digamos que nosotros hemos tenido que buscarlo por nuestra cuenta ha sido el tema de la fisioterapia, ¿vale? Porque no es estás en el hospital, te amputan, llevas 5 meses encamada, llevas 1 año y medio en una silla de ruedas, te ponen las prótesis y andas. Ojalá fuese así de fácil. Yo he tenido que trabajar muchísimo y el tema de la rehabilitación en el hospital al principio yo la veía bastante pobre. Estaba muy focalizado a las personas mayores y que a una persona con 19 años, más o menos, me hicieran hacer esto como rehabilitación sin peso y sin nada, yo decía, ¿esto de qué me va a ayudar para ganar musculatura para el día de mañana poder ponerme prótesis? El pie, o sea, la zona de la pierna, igual, digo, esto no me está ayudando. Entonces yo dejé de ir al hospital y como yo antes de esta situación hacía CrossFit, adapté todo lo que sabía a mi situación. Y el primer día que yo me pongo los pies, conseguí andar 8 veces la paralela y ya porque el ortopeda me dijo, Sara, basta. Y yo, bueno, vale, si tú lo dices, paramos. Pero yo quería seguir andando, no tenía dolor, no tenía mareo, pero claro, detrás de todo eso hay un montón de ejercicio, un montón de esfuerzo, mucha constancia y que mi vida en ese momento no era fácil. Yo seguía de operaciones, estaba estudiando la carrera, seguía yendo a diálisis. ¿Y tú crees que a mí a las 6 de la tarde me dan ganas de ponerme a hacer ejercicio? Pues no tenía ganas. Pero como mi meta era, el día que me pusiera por primera vez las prótesis, caminar, pues eso, cabezona, orgullosa, y empleé todo eso que a priori normalmente se piensa que es algo negativo. Dije, esto es una virtud para mí y lo voy a conseguir. Entonces, bueno, sí me gustaría que si hay algún fisioterapeuta que se dedica a la rehabilitación, que tiene que darle caña a esa persona que es amputada para que el día de mañana sea lo más fácil y el menor tiempo posible el poder protetizarse. Que obviamente cada persona tiene sus plazos, que lo que yo hice no es nada normal, pero claro, si tú trabajas a esa persona desde el principio, vas a reducir los tiempos, vas a hacer que esa persona esté más fuerte. Ahora que has sacado este tema, ¿qué consejo le darías tú? Obviamente esto es súper relativo, depende muchísimo del caso. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que le acaban de amputar o le van a amputar, que se ha visto en una situación, ya te digo, es todo muy relativo, depende del tipo de amputación que tenga y todo esto, pero ¿qué consejo le darías tú a esa persona? Lo primero de todo, mantener la cabeza ocupada, seguir haciendo las cosas que hacías antes, que a lo mejor las tienes que hacer de otra manera, marcarte una meta, dividirlo por etapas y disfrutar cada una de ellas. Y otra cosa es hacer ejercicio, porque yo nunca he hecho ejercicio por el aspecto físico que me va a dar, sino por esto. Buah, literalmente. Porque ayuda un montón. Entonces creo que eso son cosas como básicas que todos sabemos que normalmente no se aplica y creo que hay que aplicarlo sobre todo cuando vienes de una situación tan drástica. El mejor ansiolítico y antidepresivo que existe en el planeta. El deporte. El deporte. Literalmente. ¿Y cómo fue ese primer momento en el que te pusieron las prótesis? Es verdad que al principio pues me tuvieron que ayudar a levantarme porque no es que yo olvidé cómo levantarme, pero me faltaba fuerza porque eso no lo podía hacer, ¿no? Yo andaba de rodillas por una esterilla
y me tiraba como 10 minutos andando. Pero el hecho de levantarme era algo complicado. Entonces el ortopeda pues me cogió y me ayudó a incorporarme. Me preguntó, ¿te duele algo? Y yo, pues no. ¿Sientes mareo? No. ¿Quieres andar? Sí. Y empezamos a andar. Obviamente él me tenía cogido como de la zona de las piernas por si me caía, agarrarme bastante fuerte. Y poco a poco estuve andando. En mi caso fue un poco más complicado porque yo tenía un flexo. Un flexo, para el que no sepa, es que no puedes extender totalmente la articulación y lo tenía en la zona de la rodilla derecha. Entonces bien, ya te veo acostumbrada al podcast, ya te veo acostumbrada. Bien. Yo andaba como dando un pequeño bote para el lado, pero era porque no podía extender totalmente la pierna. Y poco a poco empecé a hacer ejercicio ayudándome de la prótesis para poder hacer la extensión total, y al día de hoy pues he conseguido con mucho esfuerzo que mis padres se pusieran conmigo. Mi padre se ponía detrás del sofá y me decía, uy Sara, se te está notando demasiado que estás sacando el culo, venga, el culo para adentro, la espalda no la tienes recta, está haciendo demasiado ruido con el pie derecho. Y digo, jolín, qué tío más pesado. Pero gracias a eso, a esa insistencia, pues he conseguido andar correctamente. ¿Y crees que el hecho, que es algo que ahora trataremos, el hecho de la competición y todo eso, crees que el hecho de ser tan competitiva es algo que también te ha ayudado a mejorar muchísimo? Sí. Soy súper competitiva y no es algo que me ha pasado ahora, ¿no? Lo he sido toda mi vida. Con el tema del deporte he hecho un montón de deporte y esa filosofía de voy a un campeonato a disfrutar, yo no la entiendo ni la comparto. A una competición se va a ganar. Que hay gente que no lo entiende y que obviamente yo disfruto en el proceso, ¿no? Pero mi objetivo, mi meta es ir a ganar. Yo no voy a un mundial a disfrutar, yo voy a ganar. Porque quiero ser la mejor. Igual que mis padres me han enseñado que no me puedo comparar con mis compañeros y que tengo que ir a por el 10 en los estudios, porque en una competición tengo que ir a disfrutar y no a por el oro. Pues esa filosofía que mis padres me han enseñado con los estudios, lo he transportado, lo he trasladado al deporte y a full. Hay que ir a full. ¿Y realmente crees que si no tuviese esa mentalidad tan competitiva, ahora mismo estaría en una situación totalmente diferente en tu vida personal y en todo? Posiblemente, porque esa constancia, esa cabezonería y esa competitividad creo que hace que quieras ser mejor que ayer. Entonces, cuando a mí me dice la gente, no, es que eres muy competitiva, para mí es un piropo, no es nada negativo. Esto es lo que soy. Peor es el que no hace nada por ser mejor. Es una persona que es muy pasiva. A mí ese tipo de gente pues creo que no aporta nada a mi vida. Y me gusta la gente que lucha por sus objetivos. Súper importante. Y además me ha gustado mucho cuando, aparte del tema de mantenerte ocupado, tener objetivos. Meta a largo plazo, pero también dividirla en cositas más pequeñas. Y bueno, tema de prótesis, por cerrarlo un poco ya. No son precisamente prótesis del chino, no. De las más baratas del mundo, ¿no? Efectivamente. Bueno, si quieres te hablo un poco del tema de las manos, que es un poco más complejo que los pies. Yo tengo 8 sensores externos que recogen el impulso nervioso que yo hago. Sin embargo, las que daban la seguridad social antes, tú lo movías con impulsos musculares, como movimientos de futbolín. ¿Has visto? Ya estoy mejorando. Entonces yo a día de hoy cuando cierro la prótesis o abro la prótesis, lo estoy haciendo como lo hacía con mi mano de carne y hueso. Pero ¿qué pasa? Que esto no todo el mundo es capaz de hacerlo, porque en el momento que te amputan te dan una pastilla que inhibe los impulsos nerviosos. Y mi madre y mi padre tuvieron la suerte de asistir a una feria ortoprotésica en Madrid que se hace cada X tiempo, y dieron con una fisioterapeuta y decían, queremos para mi hija estas prótesis. ¿Qué tenemos que hacer para que ella el día de mañana pueda tenerla? Dice, lo primero, quitarle esa pastilla. Y lo segundo, seguir moviendo todos los dedos a pesar que no los tenga. Porque una cosa es que no se represente, pero está todos los impulsos, la musculatura, los tendones y todas esas cosas están ahí. Lo que pasa es que está en la zona donde te han amputado. Entonces, yo a día de hoy, si me cogen el muñón, es como si tocase el piano. ¿Qué pasa? Que es verdad que esta prótesis en concreto, yo siento que está un poco limitada, porque hay determinados movimientos
que no es capaz de materializarlo. Entonces... Pero aún así puedes hacer prácticamente cualquier... Sí. Incluso movimientos que no son humanos, ¿no? Realmente. O sea, puedes girar. Esto es lo mejor. Eso es una pasada, vamos. Mí, aunque tampoco le dará mucha utilidad, ¿no? Jolín, que no. ¿Que sí? Mira, esto para mí es mi movimiento estrella, el que más me gusta. Es lo Podría mejor estar que hay. Horas así, ¿no? Horas, sí. Por eso no puedo estudiar con la prótesis, porque me entretengo mucho. No, mira, este movimiento que la fisioterapeuta le llamó el exorcista, dijo, esto no puedes hacerlo. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque es antinatural. Y digo, vamos a ver. Yo hay cosas que no puedo hacer con mi prótesis, porque está limitada. Y puedo hacer esto que me es útil, por ejemplo, para tomarme unos espaguetis. ¿Por qué voy a dejar de hacerlo? Si tengo los esta oportunidad. espaguetis, no había caído en eso. O un destornillador también. ¡Hola! ¡Qué guapo! Entonces, ¿por qué tengo que dejar de hacer eso si para mí me sirve? Qué guay, tío. Es como esa mentalidad de crecimiento, de seguir yendo a por más. Qué chulo, qué chulo. Bueno, y por lo poco que sé, se creó un movimiento súper grande cuando te pasó lo que te pasó, ¿no? Y sí, te ayudaron en parte a... Claro, porque las prótesis que daba la Seguridad Social en aquel momento eran súper arcaicas, desfasadas. El típico gancho de feria que coge los muñequitos y hace así, pues eso es lo que daban de prótesis y los pies eran de madera. Era 2020 y tú dices... Ya ves. Esto no es algo normal. Entonces se hizo un movimiento porque cada prótesis cuesta 85.000 euros cada mano y cada pie 11.000. Y tienen una duración de 4 años. O sea, ponte a sumar a lo largo de toda tu vida. No eres capaz de ingresar todo ese dinero para poder vivir con una prótesis. Es imposible. Entonces se hizo un movimiento, se consiguió una barbaridad de dinero para poder sufragar la primera tanda de prótesis y nosotros a cambio pues quisimos cambiar el catálogo ortoprotésico para que cualquier amputado pudiera acceder a una mejor prótesis. ¿Y qué pasa? Bueno, que nosotros somos de Andalucía, hemos luchado para que en Andalucía todos aquellos casos clínicos especiales parecidos al mío puedan acceder a unas mejores prótesis porque la dependencia a la prótesis es mucho mayor que a lo mejor al que le falta una pierna, una mano. Entonces, bueno, aquí en Andalucía hay varios casos de 4x4 que digo yo, que son cuádruples amputados y obviamente pues ellos tienen acceso a unas mejores prótesis que son, bueno, pues parecidas a estas. Wow. Y creo que también habéis hecho grandes cambios en la sanidad, también sí, tema también. Vacunación, ¿no? Por algo Efectivamente. Otra de las cosas que quisimos cambiar, dando gracias al movimiento que hubo a nivel nacional, fue la inclusión de la vacuna de la meningitis, porque en el momento que yo lo padecí no estaba incluida. Por lo privado sí, y nosotros de haber conocido que existía eso de manera privada, pues mis padres se hubiesen abrochado el cinturón y a mi hermano y a mí no lo hubiesen puesto como todas las vacunas que nos han puesto de pequeño y eran privadas. ¿Qué pasa? Que ahí hay un poco de problema porque hubo indicios de epidemia que lo alertó el Instituto Carlos III. Y se ve que los políticos de esa época pues no hicieron bien su trabajo y no incluyeron esa vacuna. Entonces, bueno, nosotros estuvimos luchando, pero sobre todo fue mi padre el que estuvo luchando, abriendo puertas que parecían muros, y gracias sobre todo a mi padre, pues a nivel nacional la gente se puede vacunar de la meningitis. Es verdad que hay como 2 tipos de vacunas, una que es la tetravalente, que es la que está incluida a nivel nacional, que incluye 4 serotipos, la A, la C, la Y y la W. Yo cogí el serotipo Y, y la B creo que solo está en Andalucía. Y también se ha incluido la neumococo, que es neumonía por bacteria de neumococo, aquí en Andalucía. Entonces, bueno, eso ha sido mi familia la que hemos conseguido que se haga. Y sobre todo también lo hicimos para que ninguna familia pasase por lo que nosotros hemos pasado. Que no es plato de buen gusto, que a mí se me ve por redes sociales haciendo el tonto, sonriendo, pero... hay cosas que no se ven y es la lucha incansable que hemos tenido que hacer mi familia y yo, y queremos evitar que cualquier otra persona lo padezca y lo sufra.
También hemos estado hablando un poquito antes de todo el mundo, redes sociales, todo, porque ahora que estaba hablando de esto creo que es muy importante mencionarlo porque la gente se cree que las personas que han pasado por ciertas dificultades y ahora tienen una mentalidad diferente, que ahora son siempre felices, que todo es superación, todo es bonito, pero que siga habiendo mucho detrás, ¿no? A ver, ¿cómo van a empezar? A mí no me gustan las redes sociales. Yo antes de esta situación no tenía y me las creé por necesidad para que la gente pues, me ayudara a conseguir las prótesis que tengo a día de hoy. Yo contaba tanto lo bueno como lo malo porque intento ser lo más natural posible. Obviamente nunca se va a ver en mis redes sociales que estoy llorando. Es verdad que no soy una persona que llora mucho, pero nunca me van a ver así porque no me gusta ese tipo de contenido. No consumo ese tipo de contenido y no voy a hacer algo que yo critico, ¿no? Me parece un poco hipócrita. Entonces, intento ser lo más natural posible y como siempre estoy haciendo el tonto, siempre estoy haciendo el gracioso, contando cosas de humor o contando un poco lo que me ha ocurrido desde una perspectiva cómica, la gente se piensa que mi vida es súper happy flower. Y no, señores. Yo a día de hoy pues sigo teniendo sustillos a nivel de salud, sigo teniendo problemas, sigo teniendo que entrar en quirófano, sigo teniendo que sortear bastantes obstáculos y eso no significa que no podamos ser felices, ¿no? Mi filosofía es intentar que dentro de lo negativo pues sacar lo positivo. Hay una frase que decía mi padre antes de esta situación: si no lo ves, te lo pintas, ¿no? Y las cosas positivas, si no la ves, te la pintas. O te la creas, te la imaginas, cualquiera de las maneras, ¿no? Entonces, el tema de las redes sociales, por un lado, yo intento llevarlo como para ayudar a los demás, que vean que no existe algo como idílico, que todos tenemos problemas, pero muchas veces la gente tiende a malinterpretar eso, ¿no? Jolín, es que está en Portugal. Jolín, es que está en Galicia. Perdona, que estoy entrenando, que estoy compitiendo, no estoy de vacaciones. Yo hace como 6 o 7 años que no salgo de vacaciones. Para mí ir a entrenar no es de vacaciones, estoy currando. O estar compitiendo en Los Ángeles no es vacaciones, estoy compitiendo. Entonces esa es la parte que la gente no llega a entender. Jolín, Sara, es que no para, es que siempre estás haciendo un montón de cosas, pero habría que pararse a pensar qué es lo que puede haber detrás de cada situación. Y eso es la parte que rechazo de las redes sociales, ¿no? Que la gente tiende a idolatrar a la persona que ve por redes sociales. Ojalá tener tu vida. Uf. Es un terreno fangoso. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, te lo he dicho antes, porque creo que, o sea, me apasiona el mundo de las redes, creo que es algo súper positivo, que de lo que se pueden sacar cosas realmente preciosas, pero tiene todo ese background, toda esa cosa detrás del escenario de personas que no son conscientes de que todo lo que sale en las redes no es la vida real. Efectivamente. Y creo que es muy importante dar a ver todo eso porque hay personas que realmente se creen que todo lo que enseñan toda esa gente que siguen es todo lo que le pasa en su día a día. Justo el otro día subí haciendo un vídeo chorra con mi hermano que venía a mi cuarto a contarme lo que le había pasado en el trabajo. Llega mi madre y dice: tienes que hacer la comida, necesitas estos ingredientes, ¿no? Y mi hermano empieza: sí, señor, sí, no sé qué. Y estábamos de cachondeo y hubo un comentario que a mí me llegó a molestar diciendo: en esa casa no hay penas. Hostia, ¿que en esa casa no hay penas? Te estás basando en un vídeo que posiblemente es un poco exagerado porque estamos con una cámara delante, pero decir que no hay penas basándote en ese vídeo concreto, ostras, deberías hacértelo mirar. Y es algo que también hemos estado hablando antes y creo que es súper importante también enfatizar en eso porque es que literalmente puedes ser la persona más buena que hace las cosas desde el amor más puro, que siempre va a haber alguien criticante y diciéndote algo malo. A mí me critican mucho. He llegado a un punto que dependiendo de la maldad que haya en el comentario me llegan a molestar, pero estoy aprendiendo a pasar de ello, porque ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué estás haciendo tú en ese momento? Yo, fíjate todo lo que estoy haciendo. Y yo creo que el tener redes sociales al final es un acto valiente, ¿no?
porque te estás enfrentando a críticas, a gente que no te quiere ver crecer, gente que ni te conoce y es capaz de criticarte. Y a lo mejor están tumbados en un sofá con su airecito y dicen, pues hoy le ha tocado a Sara Almagro, vamos a funarle. Y bueno, y otra cosa que veo de las redes sociales que no llevan razón, y es que por el hecho de ser personaje público ya tienes que asumir que te hagamos preguntas bastante personales, tienes que asumir que te vamos a criticar, ¿no? Perdona. Una cosa es que yo dentro de mi vida haya dicho esta parte la hago pública, pero hay cosas que no. Y eso lo estudié yo en Derecho Constitucional, que yo elijo qué es la parte privada y qué es la parte pública. Y no por el hecho de ser personaje público, yo te tengo que contestar a todas tus preguntas. Y a mí algo que me ha ayudado muchísimo, obviamente algo en lo que sigo trabajando, es no tomármelo personal. Ya. Es decir, si tú me estás criticando, aunque sea el comentario más directo hacia mi persona, de algo súper concreto mío, el pensar, tío, esta persona realmente lo tiene que estar pasando muy mal en su propia vida, tiene que tener muchísimas inseguridades para proyectar todo eso en mí. Total, sí. Ahí estoy súper de acuerdo. Incluso cuando he llegado a recibir en un vídeo un montón de hate, lo que hago es cierro la aplicación de Instagram, Facebook, TikTok, me pongo a escuchar mi música, a hacer otro tipo de cosas y ya cuando me he enfriado vuelvo. Y si veo que todavía me sigue molestando ese comentario, voy a contestarle. Si no, no. Normalmente no suelo contestar para no entrar en el trapo, pero hay veces que me revientan ese tipo de comentarios. Es que hay cosas que son realmente surrealistas. Sí, porque tú a una persona que acaba de pasar aquí con el buggy, ¿le preguntarías X cosa? ¿O intentarías entablar una conversación primero con él, intentar tener confianza y luego hacerle la pregunta? No, en persona no se atreverían a decirte nada de eso. Efectivamente. Se esconden detrás de esa privacidad que te da las redes y ese anonimato, pero bueno, eso... conversación interesante. ¿Ha hablado un poquito del humor? Buah, Me gusta mucho preguntar esto. ¿Crees que el humor tiene límite? Yo creo que sí, y el límite es hasta que a ti no te llega a molestar. En el sentido, si tú eres capaz de ese comentario que tú vas a hacer, que a ti no te moleste, vale, pero en el momento que a ti te puede llegar a molestar ese tipo de comentarios, no lo hagas. ¿Tú en esta situación serías capaz de recibir ese comentario y reírte de ti mismo? Eso es lo que yo creo que debería hacer todo el mundo antes de lanzar ese tipo de comentarios, ¿no? Que obviamente a humor negro no me va a ganar nadie. Llevo ya 6 años de carrera de humor negro. Entonces, si tú eres brusco, yo voy a ser mucho más. Pero también noto cuando hay maldad en ese humor y cuando no. Es que eso es súper importante. ¿Desde dónde lo haces? Exacto. ¿Desde el amor o desde el odio, el miedo? Estabais contando tú y tu madre algo muy interesante. Y es, ¿desde cuándo empezaste a hacer bromas sobre todo lo que te pasó? Fue a los pocos días de ser amputada. Y no sé cómo surgió el por qué comenzamos a hacer humor negro, pero en el momento que estoy en la cama del hospital, que no puedo moverme, como la comida de hospital, bueno, de ese hospital en concreto, era malísima y encima a mí me dio por no comer porque obviamente estaba malísima, mi madre me quería premiar pues con comida de fuera, ¿no? Una ensaladilla rusa, con jamón, cosas que a mí me apetecieran comer. Y una de las veces que está la enfermera en el cuarto, mi madre me dice, ahora vengo, Sara, no te muevas de aquí. Claro, la enfermera le dio los 7 males y yo me lo tomé a bien, porque sabía que no iba con maldad. Pero sí es verdad que hay veces que he recibido comentarios que yo he dicho, por aquí no vayas. De mi familia no lo he recibido porque sé que va con cariño y con amor. Pero por redes sociales he visto comentarios que he dicho, total, esto hay que tener cuidado, ¿no? Y la gente dice, no hagas caso a eso, quédate con lo bueno, pero por desgracia nos quedamos también con lo malo, que creo que también es normal, ¿no? Porque es lo que destaca dentro de lo bueno. Y yo sí he hecho vídeos de contestación diciendo, ¿a ti te gustaría recibir este tipo de comentario? ¿Serías capaz de aceptarlo y de reírte? Esa es una pregunta que la gente debería hacerse, y mucho. Obviamente yo lo he utilizado desde el principio porque
la gente como que tenía miedo de decir determinadas cosas o de hacer determinadas cosas por miedo a que a mí me fuese a molestar, ¿no? Recuerdo unos amigos de mis padres que no querían saludarme así con la mano porque, jolín, es que no tiene mano, ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo dije, no rayarse, que está todo bien, ¿no? Y una de las cosas que yo cuento mucho, cuando mi hermano y yo éramos chicos y mis padres preparaban la cena, la comida, nos poníamos a jugar parinones, piedra, papel, tijera, pistolero, que es todo cosas de manos, ¿no? Y el primer día que yo llego a casa, después de 5 meses en el hospital, sentada en mi silla de ruedas, mi hermano hace así, se pone rojo como un tomate, y digo, Alejandro, ¿qué pasa? Y dice, nada. Digo, tío, dímelo, que no pasa nada. Dice, no. Digo, dímelo en secreto. Dice, no. Digo, Alejandro, que no pasa nada, tío, dímelo. Dice, es que te iba a decir de jugar piedra, papel, tijera. Hola. Y digo, ¿y qué pasa? ¿No puedo jugarlo? Y dice, ¿tú puedes jugarlo? Y digo, sí. Total, que hacemos piedra, papel, tijera, y obviamente con mi muñón yo lo único que podía hacer era piedra. Entonces, bueno, es una cosa que en casa yo creo que sobre todo a mi padre le ha servido y le ha ayudado para sobrellevar la situación. Y como consecuencia de eso, pues lo he intentado utilizar con todo el mundo porque suaviza la tensión que pueda haber, las malas interpretaciones, que no lo haces con mala intención, pero bueno, ese es mi objetivo con el humor negro. Qué guay. Y metiéndonos un poco en el mundo deportivo, que es bastante destacable en tu vida y no hemos hablado absolutamente nada, llevamos 1 hora y 20 minutos y no hemos hablado sobre eso. Primero, ¿qué deporte, ya has contado un poco del CrossFit, qué deporte hacías antes de que te pasase todo esto? Yo he hecho fútbol, tenis, judo, atletismo, natación, baloncesto, ballet, no sé si sirve, ciclismo, no, esquí nórdico, surf, body y creo que no me dejo. ¿Tenis lo he dicho? Sí, ¿no? ¿Ya habías practicado antes el surf? Sí, desde los 5 años. Wow. Sí. Y entonces, ¿cuándo fue cuando pudiste volver a tener un mínimo contacto con el deporte? Eso fue un momento que yo pensaba que había una cámara oculta en el cuarto de la habitación del hospital, porque toda mi vida, como soy competitiva, pues yo quería competir en surf, en cualquier deporte, ¿no? Yo quería competir en cualquier deporte. Y mis padres me dijeron, a ver, Sara, nosotros trabajamos de lunes a viernes, ¿no? Y bendito que trabajaban de lunes a viernes y los fines de semana era para estar en familia. Si yo me iba a competir, pues no íbamos a poder estar en familia. Entonces hacíamos deporte en familia, senderismo y esquí nórdico. Entonces entendí a una corta edad que el fin de semana era para estar en familia y que yo tenía que renunciar a dedicarme a un deporte más profesional. Entonces siempre lo hacía como hobby. Y en la cama del hospital me dijeron que hacer hacer deporte me iba a beneficiar, ya no solo físicamente, sino a nivel psicológico. Y a mí el primer deporte que se me vino a la cabeza fue el fútbol, porque de pequeña jugaba muchísimo, disfrutaba mucho, pero lo tuve que dejar porque en la zona donde yo vivo no había un deporte femenino, me tenía que desplazar a Málaga, entonces era un poco impedimento y fui cambiando de deporte. Y dije, fútbol. A mi padre no le gusta nada el fútbol. Esto de ver la Eurocopa ha sido muy complicado. Le hemos puesto ahí su picoteo para que por lo menos entre. Su picoteo. Como el que tiene un perrillo ahí. Total, si no, no la veía. Y me dijo que no, que el fútbol iba a ser complicado. Y digo, bueno, como no le gusta el fútbol, pues es normal que no quiera que su niña juegue al fútbol. Pero luego entendí que el fútbol con 4 prótesis pues se complica bastante. Y entonces dije el triatlón. Era un deporte que me llamaba la atención porque sobre todo la natación y el correr pues han sido cosas que me han gustado, pero es verdad que el ciclismo no. Y bueno, pues se llamó el presidente de la Federación Andaluza, me dieron la equipación, me inscribieron, pero nunca he llegado a practicar triatlón porque en ese momento yo me estaba creando redes sociales y una persona de la playa donde yo surfeaba dijo que haría que yo volviese a surfear. Y dije, a este tío se le ha ido la pinza. Porque yo soy manca y coja y como pretende que yo vuelva a surfear. Y no, déjalo en mis manos, tú tranquila, ponte ahora bien. Y dije, bueno, vale, pues ya está. Yo en mi casa pues hacía todo tipo de ejercicio porque no podía meterme en el agua como consecuencia de tener el catéter de la diálisis. Y la primera toma de contacto en el agua fue después del trasplante. Y aprendí primero a nadar. Nadaba más o menos los 4 estilos.
Y ya a los pocos días fue cuando hice mi primer contacto con el surf. En una piscina, intentar subirme a una tabla. Y esta persona, estoy muy agradecida porque me volvió a traer el surf a mi vida. Me enseñó un montón de cosas. Es verdad que la relación se acabó de muy mala manera, pero aún así yo le estoy agradecida por haberme metido en este mundo. Y él me dijo que íbamos a surfear, pero como hobby, nada para competir. Y bueno, pues surgió un patrocinador que me iba a ayudar y me estuvo ayudando, y a día de hoy pues estoy compitiendo en surf adaptado y es una cosa que me encanta. Qué guay. ¿Qué cosas has conseguido? Porque no has ganado el campeonato de Málaga. No, a nivel local no hay nada de competición, a nivel autonómico tampoco. Entonces, bueno, a día de hoy soy 4 veces campeona de España, 1 vez campeona de Europa, y a nivel mundial he sido segunda, tercera, y el año pasado conseguí por fin el oro mundial en la categoría Pron 2, que, bueno, en el surf adaptado vamos por distintas categorías. ¿Campeona del mundo? Sí. ¡Wow! ¿Qué se sienta ser campeona del mundo? Es satisfacción porque yo llevaba mucho tiempo buscando Wow. ese campeonato, y sobre todo el haberle ganado a la que siempre me ganaba. Ya era como algo personal, ¿no? Estaba un poco harta de escuchar el himno australiano y por fin el himno español sonó allí en tierras californianas. Y es verdad que a nivel de compañerismo, federación, fue complicado porque no nos trataron bien a mi equipo y a mí, pero el poder salir del agua a hombro de mis hermanos, bueno, Javi no es mi hermano, pero lo trato como si fuese mi hermano, Alejandro también, y ver toda Europa, parte de América, apoyándome, fue brutal. ¿A cuántos mundiales has ido? 3. Y la tercera va por vencida. Literalmente. ¿Y cómo fue el primer mundial? El primer mundial yo lo recuerdo con muy buena sensación porque justo hacía 3 años yo salía del hospital, sentada en una silla de ruedas, sin manos y sin pies, pesando 20 kilos menos, Wow. y mi vida dependía de un trasplante de riñón. Y 3 años más tarde, yo estaba en California, trasplantada, con mis prótesis y representando a España en unos mundiales y con la medalla de plata colgada a mi cuello. Wow. Solo la australiana consiguió ganarme. Yo decía, wow, es una pasada, ¿no? También la cultura surfing que hay ahí, las vibes que se dice ahora, es muy guay. La gente, yo creo que me recuerda un poco como Andalucía, ¿no? Pero en plan guiri. Todo muy cercano, muy humano. Y otra cosa que me gustó mucho por lo menos de California, en la zona donde yo estuve, en Los Ángeles, es que la gente le da absolutamente igual si tienes una discapacidad o no. Pasan de ti. No se quedan mirándote como aquí en España, que a ver, a mí me da igual, ¿no? Pero es algo que yo agradezco, porque lo tienen como más normalizado. Literalmente. Yo cuando vivía en Australia conocí mucha gente americana y ellos me decían, es que literalmente sale gente en pijama, sale gente Es súper guay. de formas totalmente extrañas, pero cosas que en España te quedaría un rato así mirando, ¿a dónde va este tío? ¿A dónde va esta tía? Y es que da exactamente igual. Sí, Todo sí. el mundo va a su bola, da igual lo que lleves, lo que seas, lo que te pongas. Es muy guay. Esa perspectiva de la vida me encantó. Eso que dices, no, es que yo en un súper, vi como una persona iba en pijama y yo dije, qué puto amo esto. Esto en España, no sé si llamarían a la policía pensando que estaría loca esa persona, ¿no? O a lo mejor por el paseo marítimo, la gente con su música, pedaleando, haciendo cosas que tú dices, aquí en España te tratarían de loco y te encerrarían en el psiquiátrico, perdón. No lo hemos explicado, pero ¿cómo surfeas? Yo soy como Mr. Potato, me desmonto, me quito la prótesis y surfeo tumbada. Como decía antes, dentro del surf adaptado hay distintas categorías en función de la discapacidad que tengas, porque no sería justo incluir en la misma categoría o juzgar a un ciego que a mí, porque él surfea de pie y no puede ver, y yo sí puedo ver, pero surfeo tumbada. Entonces, bueno, en mi categoría
somos la categoría prontos, que por así decirlo, somos los que peor estamos, los más dependientes, y te puedes encontrar gente tetrapléjico, con parálisis cerebral y gente a partir de 3 amputaciones, que para mí lo mío no tiene tanto mérito porque esas personas con parálisis cerebral o con tetraplegia, si se caen al agua, el problema está en que si caen boca abajo no se pueden levantar. No, tienen que esperar a que alguien venga a socorrerle, ¿no? Entonces, para mí es como chapó. Pero el momento que yo entro al agua, necesito que alguien me ayude a llegar al pico, me lance en la ola y yo luego hago las maniobras y después tengo normalmente en competición una persona en la orilla para acortar los tiempos y no perder mucho tiempo a la hora de subir. Y, o sea, realmente siempre necesitas 2 personas para poder ir a surfear, ¿no? No, cuando estoy entrenando no. Es verdad que si se puede, lo hacemos, ¿no? Pero a la hora de entrenar con Javi, que normalmente es con quien entreno, da igual el tipo de condición, que siempre somos él y yo. Mi hermano tiene su vida, es verdad que nos ayuda un montón en las competiciones, pero solemos trabajar él y yo. Por así decirlo, ¿qué objetivo a nivel competitivo? ¿Cuál es tu mayor sueño? Algo que tengas ahí y digas, buah, no me puedo morir sin conseguir esto. Las Paralimpiadas. Porque ya he conseguido el Mundial, obviamente. A día de hoy, como no somos paralímpicos, estamos haciendo una recolecta de firmas para ver si reconsideran la decisión de incluirnos de cara a Los Ángeles 2028. Me tengo que conformar con un Mundial y a día de hoy, aparte de revalidar el título de campeona de España, que lo hice hace poco, el europeo este año no hay porque se ha destinado el dinero para los Juegos Olímpicos. Quiero revalidar el título de campeona del mundo. El seguir mostrando que estoy en el nivel. Había una pequeña disputa, ¿no? Entre la escala adaptada y el surf adaptado. A ver, yo no sé si esta persona lo va a escuchar, pero ¿quién hace escalada adaptada? ¿No? Yo conozco mucha más gente que hace surf adaptado, no sé si es porque estoy en el mundo, pero escalada adaptada... Y además Los Ángeles es como el mejor sitio para meterlo. ¿Qué hace escalada adaptada y no el surf adaptado? Tenemos que estar nosotros. Entonces, bueno, ahí estamos luchando para ver si reconsideran la decisión. Que tampoco entiendo los criterios que se han seguido ni nada de eso, porque a día de hoy somos bastante deportistas que hacemos surf adaptado. Tenemos bastante proyección. Hay como 30 naciones que estamos compitiendo en los mundiales, con casi 300 deportistas, que ya es un número bastante grande. Entonces, no sé en qué se han basado. Obviamente no es todo el número de gente que se dedica a este deporte, ¿no? Habrá más factores. Pero yo no conozco a mucha gente de paraclimbing. Sí, pero que no sois 4 aficionados que quieren meterse... Que sois muchísima gente, muchísimas naciones. Sí. Y bueno, ya terminando un poquito, tema carrera. Además, eres estudiante de Derecho. Pues se intenta. A ver, no sé qué quieres que te cuente, porque yo ya he llegado a un punto que estoy como un poco harta de la carrera. No la estoy terminando porque me quedan 8 asignaturas, la práctica y el TFG. Por inercia. Pero no me siento como tan motivada como antes, ¿no? Es verdad que ya he acabado prácticamente todas las asignaturas que me gustaban. Entonces ya estoy como... las que no me llegan a transmitir tanto. La dinámica que estoy viendo de, por desgracia, una mayoría de profesores es algo que yo no he concebido nunca, y es que se sienten y te lean las diapositivas, que eso te lo puede hacer un niño de primaria sin ningún tipo de doctorado, y eso a mí me molesta. Literalmente. Porque luego nos echan la culpa a nosotros que no tenemos ganas. Perdona, que no tengo ganas, que me despierto a las 7 para llegar 45 minutos en coche a tu clase y de repente te encuentro sentado leyendo una diapositiva y me dices que tengo que venir a clase porque tienes que pasar lista. ¿Tú me estás diciendo a mí que yo no estoy interesado en tu asignatura? Entonces, claro, llega un punto que eso molesta, y luego, por otro lado, es verdad que esto no es la mayoría, pero sí me ha ocurrido casos que no han entendido que yo soy deportista de alto nivel y que hay veces que no voy a poder asistir a tus clases porque tengo que entrenar para un europeo, porque tengo que entrenar para un mundial o porque simplemente tengo que entrenar. Y a mí me han hecho ir a septiembre, que bueno, ahora es julio, ¿no? Pero tengo que ir a septiembre.
Simplemente por tener un campeonato y a lo mejor Sí, no poder ir a un examen. he tenido que dejar de ir a clase, que no había examen, no había absolutamente nada. De repente encontrarme en la convocatoria de junio solamente con la gente que no asistía a clase y dijo, uy, qué casualidad. Y de repente suspender el examen que me maté a estudiar y en septiembre aprobar, y ahora sí lo voy a decir, sin estudiar. No estudié absolutamente nada para ese examen. Y de repente me dice, tienes aprobado el examen. No sé hasta qué punto iba con maldad, que a lo mejor es fruto de mi imaginación, pero Pero que encima de la complejidad de dar charlas, campeonatos del mundo, campeonatos en todos sitios, estar estudiando una carrera no te dan facilidades para... es verdad que no es todo el mundo, ¿no? Pero cuando te Obviamente. encuentras con ese tipo de profesor, molesta. Recientemente he estado con una profesora que le he dado las gracias porque justo su examen pillaba dentro de una competición. Me dice, no te preocupes, ¿cuándo lo quieres? Y digo, pues si puede ser antes de la competición para ir más relajada, sin problema. ¿Qué día te parece bien? Digo, mira, me voy el 4, el 3, ¿te parece bien? Perfecto. Me lo adaptó a mi situación porque yo no puedo hacer los exámenes escritos, me lo hacen orales. No es una cosa que me esté facilitando, es que me estás ayudando a compaginar mi carrera universitaria con mi carrera deportiva. Que ya es lo suficientemente difícil como para que te lo compliquen. Totalmente, y que no es solo que, por ser Sara Almagro te estoy haciendo esto, no. Es que hay un estatuto en la Universidad de Málaga para los deportistas de alto nivel que tenemos derecho a ese trato. Entonces, tú estás incumpliendo con tu obligación. Que yo no te estoy pidiendo que me apruebes con un 5, jamás. Y mira que me lo han ofrecido. No, te voy a aprobar. Y digo, no. Si está suspenso, está suspenso. Si está aprobado, está aprobado. Pero yo no quiero que me regales nada. Porque si no está bien, no está bien. Y en el momento que veo que un profesor tiene tratos que tú dices, joder, por esta persona yo me despierto todos los días a las 7, que no lo hago con placer, porque está entendiendo la dificultad que tienes detrás, que el poco tiempo que tengo lo estoy dedicando a estudiar, mientras el resto de mis compañeros, si no vienen a clase, a veces porque han salido de fiesta. Y no sé, creo que se debe entender este tipo de situaciones y por desgracia no lo llegan a entender todos los profesores. Y por desgracia, los que no lo llegan a entender suelen ser los más mayores. Totalmente de acuerdo. Lo mismo, no hay que generalizar como hemos dicho antes. No generalizo. Pero sí, en la mayoría suele ser así. Has hablado un poco ya del papel de tu familia en todo esto. Me gustaría hablar un poco de las amistades. Porque me gustaría preguntarte sobre todo hasta qué cierto punto has tenido personas o no, a lo mejor me estoy adelantando, pero que a lo mejor te han dado la espalda en momentos más complicados cuando te pasó todo esto. Y si al revés, si te ha servido para darte cuenta de quién realmente está ahí. Totalmente. Las amistades, aparte de mi familia, han sido fundamentales. Y sí he perdido gente en el camino. Gente que yo a lo mejor pues, tenía en un pedestal. Que la gente se piensa que por el hecho de venir simplemente a verme al hospital, ya está. Vale, yo lo siento como que has cumplido. Pero es que después del hospital... yo también he seguido teniendo problemas y de repente ya no han estado, no han querido ayudarme y yo hay cosas que no he llegado a entender, ¿no? Entonces, sí es verdad que la gran mayoría de gente que yo consideraba amigos a día de hoy los sigo teniendo, pero no todos están conmigo, ¿no? Para mí han dejado de ser amigos unos cuantos, pero por el camino sí me he encontrado a gente que digo, tú vas a ser mi amigo. Y otra cosa que he visto y he sentido es que ya no se puede llamar amigo cualquiera. Y eso es algo que la gente hace, ¿no? Te acabo de conocer y ya eres mi amigo. Por culpa de mis amigos, yo pongo el listón muy alto. Porque ellos me han demostrado lo que significa la amistad. Que en las cosas buenas estamos todos, pero en las cosas malas no está todo el mundo. Y ahí es cuando te das verdaderamente cuenta el valor, el significado de la amistad. Qué bonito eso. Y Sara, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Hostia. A ver, algo que he aprendido es que no me gusta hablar del futuro porque es algo que... Escapa de tu control.
el día de mañana puede cambiar, ¿no? Totalmente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo pensaba que después de la selectividad iba a entrar en la carrera de Derecho, iba a opositar a Inspección de Hacienda y una vida un poco más rutinaria. Y a día de hoy mi vida es una locura, porque no estoy haciendo nada de lo que yo pensaba. Entonces hablar del futuro me cuesta. Obviamente me encantaría formar una familia, tener mis hijos, pero sí me gustaría hacer todo lo que estoy haciendo a día de hoy, que es dar charlas y conferencias, porque yo no las doy para mostrar la superación que he tenido, sino para intentar ayudar a los demás, seguir compitiendo. Me encantaría competir en unos Juegos Paralímpicos y disfrutar de la vida, que muchas veces nos olvidamos de lo importante que es vivir la vida. Y hay una frase de una de las canciones de Julio Iglesias de "Me olvidé de vivir". Y creo que eso es fundamental, no olvidarse de vivir. ¿Tú sientes que después de todo lo que te pasó aprecias más las cosas? ¿Aprecias más el día a día? Total. Un atardecer. Un atardecer. Una tontería como el atardecer. El agua. El estar con mi familia. Es algo que tú dices. O el estar en tu cama. Son cosas que antes yo las tomaba de normal y una vez que te las quitan, eres consciente de lo afortunado que eres, lo que decíamos antes, ¿no? Y una de las cosas que yo ansiaba cuando salía del hospital, cuando saliese del hospital, era tomarme un tinto de verano viendo un atardecer. No era ni estar trasplantada, ni la prótesis, ni hacer deporte, ni la facultad, ni mis amigos, no. Un atardecer con mi tinto de verano. Una cosa súper sencilla. Y lo hice, obviamente yo lo hice. Qué guay, tío. Qué bonito y cómo damos por hecho todas esas cosas como hemos estado hablando antes, ¿eh? Cosas tan simples, tío, que después dices, wow, es que no lo tengo ahora y qué afortunado era cuando lo tenía. Sí. Bueno, para terminar, voy a decirte ciertas palabras. ¿Vale? Y quiero que me digas esas palabras que te suscitan, que en tu vida que han significado, a día de hoy que significan en tu vida. Y después te voy a hacer 3 preguntas que hago en todos los episodios de mi podcast. Y bueno, lo he dicho. La primera palabra es actitud. La actitud me parece algo fundamental en la vida. Sin ella no vas a conseguir nada. Entonces, a lo mejor fundamental, diría. Y la palabra límites. No existen. Buenísimo. La muerte, ¿cómo ves la muerte? Si después de toda esta experiencia sientes que ha cambiado tu forma de verla o sientes que la ves más o menos igual, un poco tu percepción sobre la muerte. Sin miedo. Buenísimo. La palabra aceptación. Superación. La palabra inseguridades. Innecesaria. A nivel de miedos, Necesarios. ¿qué dirías que es lo que más miedo te da? Perder a mi familia. Sí. La palabra resiliencia. Muy de moda. Últimamente la utiliza mucha gente. Y ya no sé hasta qué punto como que se le está perdiendo el valor. Autoestima. También es importante. No sabría definírtela con otra palabra, pero es que sin actitud, sin autoestima, no se puede superar nada en la vida. Tenemos que creer en nosotros mismos. Literalmente. Y yo la última palabra, gratitud. De estar viva. Buah, me han gustado mucho, ¿eh? Me han gustado mucho las respuestas. Yo suelo aquí hablar mucho del éxito y de la felicidad. Porque considero que desde pequeños siempre nos han metido una idea de lo que es el éxito, una idea de lo que es la felicidad. Pues tienes que tener esto, esto y esto. Éxito es esto, esto y esto. Y yo siempre digo que debería de haber una definición de éxito por cada persona que hay en el mundo. Porque creo que es algo extremadamente subjetivo y cada uno define qué es la felicidad, qué es el éxito para cada persona. Porque lo que para mí puede ser éxito, tener un coche, una pedazo de casa, una familia, un perro, no sé qué, para otra persona puede ser vivir alquilado en una casa con 4 gatos y a lo mejor es mucho más feliz que la otra persona. Entonces, dentro de esa subjetividad, ¿para ti qué significa la felicidad? Posiblemente sea como la satisfacción y el disfrute de hacer lo que a mí me gusta. Yo hago surf porque me transmite felicidad. Yo hago entrevistas porque me transmite felicidad. Yo hago charlas porque me reportan algo.
si yo dejo de disfrutar de determinadas cosas, intento dejarlas de hacer porque no me están aportando a nada. Eso es algo que he aprendido. No estamos aquí para perder el tiempo. Y después de todo el tiempo que me han quitado, o que considero que me han quitado, aquellas cosas que no me aportan o que me hacen perder el tiempo, las intento dejar de lado. Qué bueno. ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Hago todo aquello que me gusta. ¿Y te consideras una persona exitosa? Buah. Eso... Es que aquí entramos otra vez en como algo subjetivo, que es el éxito para ti, ¿no? Obviamente he conseguido muchas de mis metas que para mí han sido un éxito. Pero no sé si soy como una persona exitosa. Es que sabes que creo que nos cuesta mucho decir que nos consideramos personas exitosas porque hay una idea tan predefinida de lo que es el éxito, pues la fama, el dinero, es tener esto, tener lo otro, que nos cuesta mucho como, tío, si mi definición de éxito es X, Y Z y ya lo he conseguido y obviamente sigo trabajando para conseguir más cosas, pues sí, soy una persona exitosa. Pues entonces a lo mejor sí soy una persona exitosa porque he conseguido un montón de cosas. Por ejemplo, hablar en público, que para mí siempre ha sido algo súper complicado, y ponerme delante de 1500 personas es un éxito, ¿no? Literalmente. Entonces, pero no sé si eso significa para mí ser una persona exitosa. ¿No? Para ti entonces, ¿qué es una persona exitosa? Una persona como exitosa es como que todo le sale bien, todo tiene que ser positivo y... ¿Tú crees que eso existe? Obviamente no, eso es algo ideal, ¿no? Por eso para mí yo no soy una persona exitosa, porque no todo siempre me sale bien, no todo me reporta algo. Creo que también es lo bonito, ¿no? Qué aburrido sería que todo nos saliese Obviamente, bien. Si no es aburrido. Literalmente. Y si todo fuese fácil también es aburrido. Literalmente. Y ya te voy a hacer las 3 últimas preguntas. Venga. Y terminamos. La primera pregunta: ¿por qué te gustaría ser recordada? Las preguntas no veas, tío. Brutal como te has puesto, Vizca. ¿Por quién soy y no por lo que puedo aparentar ser? Buenísimo. O sea, desarróllamelo un poco. Que a lo mejor a priori yo puedo tener como una coraza, una impresión, una apariencia que a la gente no le puede gustar, y me ha pasado con amistades que han pensado que yo era de una determinada manera, un poco más seca, un poco más borde, bueno, lo de borde siempre, pero han pensado que yo era de una determinada manera, me han dado una oportunidad y han visto que a lo mejor soy todo lo contrario, ¿no? Entonces, que no se dejen guiar por esa primera apariencia de borde, de seca, de fría, que intenten como profundizar y analizar a lo mejor la persona que tienen enfrente. Espectacular. Y de esta viene derivada otra que suele chocar bastante, y es: ¿qué frase te gustaría ver en el epitafio de tu tumba? Yo tengo un lema que utilizo en todas mis charlas y en mis conferencias, y es: perdí manos y pies, pero sé que con cabeza, coraje y corazón no existen los límites. Brutal. La segunda pregunta es: si pudieses darle un consejo a tu yo de 20 años, nosotros somos más jóvenes, pero se lo puedes dar a tu yo de 15 si quieres, ¿qué consejo le darías? Le daría varios consejos. Uno de ellos es que con la timidez no se llega a ningún sitio. Otro es que una cosa de la que sí puedo estar orgullosa de mí misma es que siempre he sido una persona de valores y de principios, y que cuando la gente de mi alrededor ha pensado lo contrario, yo no me he bajado del burro porque pensaba que llevaba la razón. Es verdad que cuando no la llevaba me he bajado del burro, pero cuando he tenido muy claro mis cosas, he seguido adelante, y creo que eso es una virtud que con 15 años le diría: no la pierdas. Creo que no la he llegado a perder y ojalá nunca perderla. Y la última pregunta: si pudieses darle un consejo a millones de personas y tienes la certeza absoluta de que millones de personas te van a prestar atención en ese momento, ¿qué les dirías? A ver, yo no me considero nadie para dar ningún tipo de consejo, porque
soy una persona más en este mundo, que ha vivido una situación, que la ha aceptado y que ha intentado superarse de las mejores de las maneras, pero sí diría que todos somos capaces de conseguir todo aquello que queremos si tenemos actitud, si tenemos ganas, si tenemos ilusión, y creo que es importante en esta vida marcarse como un objetivo. Y tener esas virtudes también, cabezona, persistente, constancia, sacrificio, esfuerzo, creo que son cosas que son muy necesarias en esta vida. El no dejarse llevar por los estereotipos marcados por esta sociedad, la autoconfianza, son cosas que a día de hoy muchas veces no están como infravalorados esas cosas, ¿no? Y creo que debemos creer más en nosotros mismos y también dejarnos ayudar por los demás. Pues Sara, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. De verdad, lo que más admiro de ti es tu forma de comunicar todo y la madurez con la que lo haces. Creo que lo haces de una forma súper madura, súper inteligente, muy racional y a la vez como metiéndole ese punto de corazón de decir las cosas porque las sientes, que no son cosas que dices porque es lo que mejor queda dicho. Esa naturalidad que te he dicho antes, creo que es súper bonita. Y nada, que muchísimas gracias tanto a ti como a tu madre, que está por aquí también, porque ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. El placer es mío, llevábamos mucho tiempo detrás de este diálogo y la verdad que muy agradecida, ha sido la primera vez que hago un podcast y bueno, agradecida, me he sentido muy a gusto con todas las preguntas, he disfrutado y ya está, nos vemos en el agua, ¿no?